Hola. No es mi tipo, es solo alguien con quien matar el tiempo, le dijo a su amiga mientras yo estaba pagando la cuenta. Guardé mi tarjeta, tomé mi saco y salí del restaurante, dejándola ahí. Media hora más tarde, me mandó un mensaje preguntando si estaba enojado. Le respondí, no, solo que ya terminé de matar el tiempo y no volví a contestar. Me llamo Adrián. Y todavía recuerdo el sonido exacto de aquella frase. No porque la hubiera gritado. No porque hubiera querido herirme, sino porque la dijo con total naturalidad. Como si fuera una verdad tan evidente que ni siquiera mereciera ser ocultada. Y lo peor de todo, era que yo estaba a menos de 3 metros de ella cuando la escuché. Todo ocurrió un jueves de abril. Yo tenía 30 años y trabajaba como fotógrafo especializado en arquitectura. Pasaba gran parte de mi tiempo viajando entre ciudades, documentando hoteles, edificios históricos y proyectos inmobiliarios para revistas y constructoras. Era un trabajo que me encantaba. Y también era un trabajo solitario. Quizá por eso Valeria había entrado en mi vida tan rápido. Ella tenía 28 años y era organizadora de eventos corporativos. Nos conocimos durante la inauguración de un hotel boutique en Valencia. Yo estaba tomando fotografías del salón principal cuando alguien chocó contra mi trípode. Lo siento muchísimo. Levanté la vista. Cabello oscuro. Ojos verdes. Una sonrisa nerviosa. No pasa nada, contesté. ¿Seguro? Mientras no hayas roto la cámara. Ella sonrió. Entonces estamos bien. Aquella conversación duró menos de un minuto. Pero 2 horas después seguíamos hablando. Y una semana después estábamos cenando juntos. Durante los primeros meses todo parecía increíblemente fácil. No había juegos. No había silencios incómodos. No había dramas. Ella me llamaba cuando terminaba el trabajo. Yo le enviaba fotos de las ciudades que visitaba. Nos reíamos de cosas absurdas. Compartíamos series. Hacíamos planes. Pequeños planes. Planes normales. Eso era precisamente lo que me gustaba. Con Valeria no sentía que tuviera que impresionar a nadie. Podía ser simplemente yo. O al menos eso creía. Con el tiempo empecé a involucrarme cada vez más en su vida. Cuando su coche se averió en plena autopista a las 11 de la noche, fui a recogerla. Cuando tuvo problemas con uno de sus clientes más importantes, pasé 3 horas escuchándola desahogarse. Cuando enfermó durante una semana, llené su refrigerador con comida preparada. Nunca me lo pidió. Simplemente me nacía hacerlo. Y ella parecía agradecerlo. Por eso las pequeñas señales comenzaron a confundirme. La primera ocurrió en verano. Estábamos cenando con unos compañeros suyos. Uno de ellos preguntó: ¿Y ustedes cuánto tiempo llevan juntos? Unos meses, respondió ella. Nada raro. Hasta que el hombre sonrió. Entonces ya es oficial. Valeria soltó una risa extraña. Bueno, tampoco pongamos etiquetas tan rápido. Todos se rieron. Yo también. Pero algo se quedó dando vueltas en mi cabeza. Aquella noche, mientras regresábamos a casa, le pregunté: ¿te molestó la pregunta? ¿Cuál? La de si éramos oficiales. No. Pareció que sí. Ella apartó la mirada hacia la ventana. Simplemente no me gusta apresurar las cosas. Y lo dejé ahí. Porque parecía una explicación razonable. Meses después ocurrió algo parecido. Mi mejor amigo organizó una cena. Invitó a varias parejas. Cuando nos presentó, dijo: y ella es Valeria, la novia de Adrián. Otra vez. La misma sonrisa incómoda. La misma pausa. La misma sensación. Pero nuevamente decidí ignorarla. Porque cuando estábamos solos todo parecía perfecto. O al menos lo suficiente como para convencerme de que estaba imaginando cosas. Hasta que llegó aquel jueves. Era el cumpleaños de una de sus amigas más cercanas. Habían reservado una terraza elegante en el centro de Madrid. Valeria insistió en que la acompañara. Quiero que vengas.
¿Seguro? ¿Es tu grupo de amigas? Claro que sí. Así que fui. La noche empezó bien. Música. Cócteles. Conversaciones. Risas. Nada fuera de lo normal. En un momento, uno de los camareros me pidió ayuda para mover una mesa auxiliar. Acepté. Tardé apenas 2 minutos. 2 minutos. Eso fue todo. Cuando regresé hacia la terraza principal vi a Valeria hablando con 2 amigas cerca de la barra. No me habían visto. Yo todavía estaba detrás de una columna decorativa cubierta de plantas. Y entonces escuché una voz. ¿Y qué pasa con Adrián? Era una de sus amigas. Valeria se encogió de hombros. Tomó un sorbo de vino. Y respondió. No es mi tipo. Las otras 2 la miraron. ¿Entonces por qué sigues con él? Ella soltó una pequeña carcajada. Una carcajada relajada. Sin maldad. Sin culpa. Sin remordimiento. Y dijo. Porque es alguien con quien puedo matar el tiempo mientras aparece la persona correcta. Sentí que algo dentro de mí se quedó completamente inmóvil. Como si el ruido de toda la terraza hubiera desaparecido de golpe. Las risas. La música. Las conversaciones. Todo. Mi corazón seguía latiendo. Pero el resto de mí parecía haberse congelado. Una de sus amigas abrió mucho los ojos. Valeria. Ella levantó una ceja. ¿Qué? Creo que te escuchó. Y en ese instante. Valeria giró la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. Y por primera vez desde que la conocía, vi auténtico miedo en su rostro. Durante unos segundos nadie dijo nada. Ni ellas. Ni yo. Ni siquiera la música parecía llegar hasta donde estábamos. Valeria fue la primera en reaccionar. Adrián. Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. No por rabia. No por orgullo. Simplemente porque de repente sentí que no conocía a la persona que tenía delante. Aquella mujer que hacía unos días estaba acostada sobre mi sofá viendo películas conmigo. La misma que me llamaba cada noche antes de dormir. La misma que me había dicho te extraño apenas 48 horas antes. Ahora parecía una desconocida. Adrián, espera. No respondí. Pasé junto a ellas. Escuché cómo me llamaba otra vez. Luego otra. Y otra. Pero seguí caminando. Bajé las escaleras de la terraza. Crucé el vestíbulo. Salí a la calle. Y respiré profundamente. Madrid estaba llena de vida aquella noche. Coches. Luces. Personas riendo. Parejas caminando. Todo seguía igual. Solo que para mí algo acababa de romperse. Mi teléfono empezó a vibrar antes incluso de llegar al coche. Valeria. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. Cuando llegué al estacionamiento tenía 9 llamadas perdidas. Y 3 mensajes. Por favor, déjame explicarlo. Lo entendiste mal. Necesito hablar contigo. Me quedé mirando la pantalla. No sentía ganas de responder. No sentía ganas de discutir. No sentía ganas de escuchar ninguna explicación. Porque había algo imposible de ignorar. No había escuchado una frase sacada de contexto. Había escuchado una respuesta directa a una pregunta directa. ¿Por qué sigues con él? Y ella había respondido. Sin dudar. Sin titubear. Sin necesidad de pensar. Encendí el coche. Y me fui a casa. Aquella noche no dormí. No porque estuviera llorando. Ni porque estuviera enfadado. Sino porque empecé a recordar. Y cuanto más recordaba, más cosas encajaban. Recordé una cena en la que uno de sus clientes confundió nuestra relación con un compromiso serio. Ella cambió de tema inmediatamente. Recordé un viaje que habíamos planeado para el verano siguiente. Cuando mencioné reservar los hoteles con antelación, respondió.
Ya veremos dónde estamos para entonces. En aquel momento me pareció una broma. Ahora sonaba diferente. Recordé una conversación con mi hermana. Habíamos almorzado juntos los tres. Al regresar a casa, mi hermana me preguntó: ¿estás seguro de que ella está tan involucrada como tú? Me molestó escuchar eso. Defendí a Valeria durante 20 minutos. Incluso discutimos. Y ahora me odiaba por no haber prestado atención. A las 2 de la madrugada llegó un mensaje nuevo. No era lo que parecía. Me reí. Solo. Sentado en la oscuridad. Porque precisamente ese era el problema. Había parecido exactamente lo que era. A la mañana siguiente tenía más de 20 mensajes. Algunos de Valeria. Otros de amigos en común. Uno de ellos era de Sergio. Mi mejor amigo. ¿Qué demonios pasó anoche? No respondí. Media hora después me llamó directamente. Contesté. ¿Estás bien? Sí. Valeria está desesperada. Guardé silencio. Dice que te fuiste sin decir nada. Porque escuché algo que no debía escuchar. ¿Qué escuchaste? Respiré hondo. Y se lo conté. Todo. Cuando terminé hubo varios segundos de silencio. Joder, sí. ¿Eso fue exactamente lo que dijo? Exactamente. Escuché cómo exhalaba. No sé qué decirte. Yo sí. ¿Qué? Que si alguien habla así de ti cuando cree que no estás escuchando, esa es la verdad. Sergio no discutió. Porque sabía que tenía razón. Durante los siguientes días intenté concentrarme en el trabajo. Pero era imposible. Valeria seguía llamando. Seguía escribiendo. Seguía buscando cualquier forma de llegar hasta mí. Correo electrónico. Instagram. WhatsApp. Incluso LinkedIn. No exagero. LinkedIn. Cuando vi aquella notificación no supe si reírme o preocuparme. Su mensaje era siempre parecido. Déjame explicarlo. Te juro que no es así. Cometí un error. Por favor. Pero había algo curioso. Nunca decía cuál era la explicación. Nunca explicaba por qué llevaba meses conmigo si supuestamente yo no era la persona que quería. Solo repetía que todo había sido un malentendido. Y cuanto más insistía, menos ganas tenía yo de escucharla. Una semana después ocurrió algo inesperado. Recibí una llamada de Clara. Una de las amigas que estaba aquella noche en la terraza. La misma que había abierto los ojos cuando escuchó la frase. Dudé antes de contestar. Finalmente lo hice. Hola. Hola, Adrián. Su voz sonaba nerviosa. Mira, sé que probablemente no quieras hablar conmigo. Depende de para qué llames. Hubo una pausa. Llamo porque creo que mereces saber algo. Mi estómago se tensó. ¿Qué cosa? Volvió a guardar silencio. Como si estuviera reuniendo valor. Y cuando habló, sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies una segunda vez. Aquella noche no fue la primera vez que Valeria dijo algo así sobre ti. Y de repente comprendí que lo que había escuchado en la terraza era solo una pequeña parte de una historia mucho más grande. No respondí inmediatamente. Porque había algo en la voz de Clara que me hizo entender que lo que iba a escuchar no me iba a gustar. Me senté en una banca frente a una cafetería. Era sábado por la mañana. La ciudad estaba llena de gente paseando. Perros. Familias. Turistas. Y yo tenía la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría por completo la forma en que recordaba los últimos 10 meses de mi vida. ¿Qué quieres decir con que no fue la primera vez? Pregunté. Clara exhaló lentamente. Valeria hablaba de ti cuando salíamos entre amigas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué decía? Hubo un silencio incómodo. Decía que eras una buena persona. Eso suena bien. Déjame terminar. No dije nada. Siempre decía que eras atento, responsable, estable, que cualquier mujer tendría suerte contigo.
¿Y entonces? Entonces decía que no sentía esa chispa. Miré a la gente pasar frente a mí. ¿Qué más? Que seguía contigo porque se sentía cómoda. ¿Cómoda? Sí. ¿Y eso era todo? Clara tardó unos segundos en responder. No. Ya sabía que no. ¿Qué más decía? Escuché cómo tragaba saliva. Decía que seguía esperando conocer a alguien que realmente la emocionara. Cerré los ojos. Por alguna razón, aquella frase dolió incluso más que la de la terraza. Porque convertía toda nuestra relación en algo provisional. Algo prestado. Algo que tenía fecha de caducidad desde el principio. ¿Desde cuándo decía esas cosas? Hace meses. No pude evitar reír. Pero fue una risa amarga. Vacía. Meses, lo siento. ¿Todos lo sabían? No todos. Pero varias personas sí. ¿Y nadie pensó en decírmelo? Clara guardó silencio. Y ese silencio fue una respuesta suficiente. Colgué unos minutos después. No estaba enfadado con ella. Ni siquiera con las otras amigas. La verdad era más sencilla. Nadie se mete en relaciones ajenas. La mayoría de la gente observa. Comenta. Opina. Y sigue con su vida. Aquella tarde eliminé cientos de fotografías. No las de mi trabajo. Las nuestras. Viajes. Cenas. Selfies. Cumpleaños. Momentos que antes significaban algo. Ahora parecían escenas de una película cuyo final siempre había estado escrito. 2 días después apareció en mi edificio. No me avisó. No llamó. Simplemente apareció. La vi desde la ventana. Estaba junto a la entrada principal. Mirando constantemente hacia arriba. Esperando. Mi corazón empezó a latir más rápido. No porque quisiera verla. Sino porque llevaba días evitando exactamente ese momento. Durante casi 1 hora permaneció allí. Finalmente bajé. Necesitaba terminar aquello. Cuando me vio acercarme, sus ojos se llenaron de alivio. Como si acabara de rescatarla de algo. Gracias por bajar. Tienes 5 minutos. Su expresión cambió. Nunca antes le había hablado así. Adrián, 5 minutos. Asintió. Lo que escuchaste aquella noche, ¿era verdad? No. Entonces explícame qué significaba. Abrió la boca. Pero ninguna palabra salió. Esperé. Nada. ¿Ves? Dije. No es tan simple. Claro que lo es. No. Entonces explícalo. Otra vez silencio. Otra vez dudas. Otra vez excusas. Finalmente habló. Cuando te conocí estaba pasando por un momento complicado. Y no quería una relación seria. Pero la tuviste. Sí. Conmigo. Sí. Durante 10 meses. Sí. Entonces no entiendo cuál es el problema. Las lágrimas empezaron a aparecer en sus ojos. Porque al principio pensé que sería algo temporal. Sentí algo extraño. No dolor. No ira. Claridad. Pura claridad. Porque acababa de admitir exactamente lo que llevaba semanas negando. Gracias. Parpadeó confundida. ¿Qué? Gracias por ser sincera al fin. Adrián, no. Déjame terminar. Por primera vez en toda la conversación fue ella quien guardó silencio. Lo que más me duele no es que no fueras a enamorarte de mí. No puedes obligar a nadie a sentir algo. Lo que duele es que lo supieras desde el principio y aún así me dejaras construir planes contigo. Su rostro se quebró. Nunca quise hacerte daño. Lo sé. Y era verdad. No creo que fuera una mala persona. Simplemente había sido egoísta. Muy egoísta. Lo suficiente como para quedarse donde estaba cómoda mientras esperaba algo mejor. ¿Hay alguien más? Pregunté.
Ella negó con la cabeza. No, y le creí. Porque en ese momento ya no importaba. La cuestión nunca había sido otra persona. La cuestión era que yo jamás había sido la elección. Había sido la espera. El lugar donde quedarse mientras llegaba otra cosa. Y eso era peor. Mucho peor. Valeria intentó acercarse. ¿Podemos arreglar esto? Sonreí por primera vez. Pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa triste. La sonrisa de alguien que finalmente entiende algo que llevaba demasiado tiempo negando. No. Por favor. No. Te quiero. Aquellas palabras llegaron demasiado tarde. Muchísimo demasiado tarde. Quizá ahora sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Porque por primera vez desde que la conocía, no intentó contradecirme. Simplemente bajó la mirada. Como alguien que acababa de reconocer una verdad imposible de discutir. Se marchó pocos minutos después. Y mientras la veía alejarse por la calle, tuve la sensación de que aquella era la última vez que la vería. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Porque 2 años después, el destino volvió a cruzar nuestros caminos de una forma que ninguno de los dos habría imaginado. 2 años después de aquella conversación frente a mi edificio, mi vida era completamente distinta. Había dejado de trabajar exclusivamente en España. Viajaba constantemente. Lisboa. Milán. Ámsterdam. Berlín. Mi carrera había crecido más de lo que imaginé. Y, curiosamente, también había aprendido a estar bien solo. Durante mucho tiempo pensé que el objetivo era encontrar a alguien. Luego entendí que primero debía encontrarme a mí mismo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los primeros meses después de Valeria no fueron fáciles. Hubo momentos de duda. Momentos en los que me preguntaba si había exagerado. Si debía haber escuchado más. Si había tomado una decisión impulsiva. Pero cada vez que esas preguntas aparecían, recordaba aquella frase. No es mi tipo. Y después la otra. Es alguien con quien puedo matar el tiempo. Entonces toda duda desaparecía. Porque el problema nunca fue que no fuera su tipo. El problema fue que ella lo sabía y aún así eligió quedarse. Mientras yo invertía sentimientos reales. Meses reales. Sueños reales. La vida siguió. Conocí personas nuevas. Salí con algunas mujeres. Algunas citas funcionaron. Otras no. Nada extraordinario. Nada dramático. Simplemente la vida. Hasta que apareció Lucía. Y no. No fue amor a primera vista. Ni una escena de película. Ni música de fondo. Ni fuegos artificiales. Fue algo mucho más raro. Y mucho más valioso. Paz. La conocí durante un proyecto en Bilbao. Ella era ingeniera civil. Yo estaba fotografiando una obra arquitectónica. Empezamos hablando del clima. Después de cafés. Después de libros. Después de viajes. Y antes de darme cuenta, pasaban horas sin que ninguno quisiera terminar la conversación. Con Lucía nunca tuve que adivinar lo que sentía. Nunca tuve que interpretar señales. Nunca tuve que preguntarme cuál era mi lugar en su vida. Porque ella me lo demostraba constantemente. Con hechos. No con discursos. No con promesas. Con hechos. 1 año después vivíamos juntos. Y por primera vez entendí algo. Cuando alguien realmente te quiere, no te hace sentir temporal. Te hace sentir elegido. Todos los días. Sin necesidad de recordarlo. Sin necesidad de demostrarlo. Sin necesidad de perseguirlo. Y entonces llegó aquella tarde. La tarde en que volví a ver a Valeria. Fue en el aeropuerto de Barajas. Yo acababa de regresar de Copenhague. Venía cansado. Con sueño. Pensando únicamente en llegar a casa. Estaba esperando mi maleta cuando escuché una voz familiar. ¿Adrián?
Me giré. Y allí estaba. Valeria. 2 años. 2 años completos sin verla. Durante un instante ambos nos quedamos inmóviles. Ella parecía tan sorprendida como yo. Vaya, hola. Sonrió con nerviosismo. ¿Cuánto tiempo? Sí. Hubo un silencio extraño. De esos silencios llenos de pasado. ¿Cómo estás? Preguntó. Bien. Y era verdad. No estaba fingiendo. No estaba intentando impresionarla. Simplemente estaba bien. Ella asintió lentamente. Me alegra escucharlo. Por primera vez la observé con calma. Parecía diferente. Más cansada. Más seria. Más madura. Tal vez las 3 cosas. ¿Y tú? Sonrió. Pero aquella sonrisa no llegó a los ojos. He tenido años interesantes. No pregunté más. Porque sinceramente no tenía curiosidad. Y eso me sorprendió. Antes habría querido saberlo todo. Ahora no. Porque ya no ocupaba espacio en mi vida. Entonces ocurrió algo inesperado. Ella bajó la mirada. Y dijo. Te debía una disculpa. Sentí una extraña tranquilidad. No me debes nada. Sí te lo debo. Negué con la cabeza. No. Adrián, escucha. Ella levantó la vista. Si no hubiera pasado todo aquello, probablemente seguiríamos juntos durante algún tiempo. Quizá. Y eso habría sido peor para ambos. Guardó silencio. Tardé mucho en entenderlo, continué. Pero aquella noche me hiciste un favor. Sus ojos se humedecieron. No fue un favor. Lo fue. Porque me obligaste a ver algo que yo no quería ver. Por primera vez desde que la conocía parecía no tener ninguna respuesta preparada. Solo escuchaba. Durante meses estuve enfadado contigo. Después estuve decepcionado. Y después simplemente seguí adelante. Ella respiró profundamente. Lo siento. Lo sé. De verdad. Lo sé. Y era cierto. Lo sabía. Por primera vez le creí completamente. No porque necesitara creerle. Sino porque ya no tenía importancia. El rencor desaparece cuando deja de doler. Y aquello había dejado de doler hacía mucho tiempo. En ese momento mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Era Lucía. Sonreí automáticamente. Valeria lo notó. Y creo que entendió todo sin necesidad de preguntar. ¿Es alguien especial? Levanté la vista. Sí. Ella asintió lentamente. Y sonrió. Esta vez de verdad. Me alegro. No hubo celos. No hubo drama. No hubo escenas. Solo 2 personas que finalmente habían llegado a la verdad. Una demasiado tarde. La otra justo a tiempo. Pocos minutos después anunciaron la salida de su equipaje. Tomó la maleta. Y antes de marcharse dijo. Espero que seas feliz, Adrián. La miré. Y por primera vez en años no sentí tristeza al escuchar su nombre. Lo soy. Ella sonrió. Luego se alejó entre la multitud. Y desapareció. Para siempre. Aquella noche regresé a casa. Lucía estaba cocinando. Llevaba una camiseta vieja enorme que me hacía gracia porque era 3 tallas más grande que ella. La encontré discutiendo con una receta en la cocina. Llegas justo a tiempo. ¿Para ayudar? No. ¿Para comer? Tampoco. Entonces, para admitir que esta receta fue una pésima idea. Empecé a reírme. Ella también. Y mientras la abrazaba desde atrás comprendí algo que antes nunca había entendido. El amor verdadero no se siente como una competición. No se siente como una entrevista. No se siente como una espera. Se siente como llegar a casa. Valeria me enseñó una lección dolorosa.
Que la forma en que alguien habla de ti cuando cree que no estás escuchando revela quién eres realmente para esa persona. Pero Lucía me enseñó algo todavía más importante. Que cuando alguien te elige de verdad, nunca tienes que preguntarte si eres suficiente. Porque no eres una opción provisional. No eres un reemplazo. No eres una forma de matar el tiempo. Eres exactamente donde esa persona quiere estar. Y esa diferencia cambia toda una vida. Adiós.